Santo sea el Señor. Santo y bendecido sea Cristo. Santo y bendecido sea el Señor. Porque Él vive. Santo mi Cristo. Santo Señor. Saludos para ti, Rafael, también. Saludos cordiales, mi hermano. Bendecida noche para ti, para tu esposa también. Que Dios los bendiga grandemente y que la familia pues estén bien cada uno de ustedes. Santo mi Dios, alabado sea el Señor. Santo y bendito sea tu nombre, Cristo. Santo y bendecido tú eres, Jesús. Santo y poderoso tú eres, mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Jesús. Santo y bendito eres, Cristo. Muy bendecida noche a cada uno de los que se vayan a conectar, a cada uno de aquellos que vayan a ver estas reproducciones y a cada una de las personas y hermanos en Cristo Jesús que vayan a verlo por medio del canal de YouTube Tiempo de Adoración. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente este servidor María York. Dios te bendiga, sierva. Dios te guarde grandemente allá en Estados Unidos. Creo que es que usted está. Dios me la bendiga y la cuide siempre. Es un honor para mí llevar otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es mirando en base de cómo hoy en día se sigue evolucionando el pueblo de Dios. Cómo es que hoy en día hay muchas personas que no quieren entender lo que significa paz, lo que significa fe y lo que significa esperar en el tiempo de Dios, no para pareja, no para otras cosas, sino para su venida. Hay muchas personas que todavía
no se están preparando para cuando venga nuestro Señor. Y Jesucristo nos exhorta a cada uno de nosotros a que nos vayamos preparando, porque ya pronto viene la venida de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Elisa Reyes. Dios te guarde grandemente. Y ya pronto Cristo Jesús viene por su iglesia. Ya pronto Cristo Jesús viene por su pueblo. Pero hay muchas personas que no se están preparando para esos momentos. Se están cuidando en cuestiones de que tienen cosas y las tienen ocultas. Tienen cosas y hay muchos que todavía están en idolatría. Si ustedes vienen a ver, para el tiempo de Noé, Noé predicaba y no le hacían caso porque era un pueblo idólatra. Hay muchas personas, y yo voy a decir esto sin ofensas a nadie, hay muchas personas que las familias antes, para el tiempo de antes, específicamente a las mujeres le decían Lupita. ¿Pero de qué venía ese nombre Lupita? Ese venía por la Virgen de Guadalupe. Esa persona, sin darse de cuenta, es una persona que viene de raíces idólatras, porque está cargando un nombre idólatra. Así pasó también con personajes de la palabra que han vivido y han nacido de padres idólatras, pues reciben unos nombres idólatras. Pero ahí es que está el detalle. Por eso digo, no se moleste nadie si está escuchando este mensaje. Es porque aunque usted haya sido idólatra de esa forma, Dios va a tener compasión de ustedes. Que si usted no se ha arrepentido a nuestro Señor Jesucristo, Él como quiera los va a perdonar. Porque cuando uno hace una cosa que no se sabe ni qué es lo que ha hecho, uno está exento a decir, pero ¿de qué se me acusa? ¿De qué me dicen tal cosa? Y eso sucede en esta parte, de que hay personas que le ponen nombre de personajes de adulterio. Definitivamente, hay veces que lo hacen inocente o inconscientemente, pero eso sucede. Esta noche vamos a hablar en Efesios, capítulo 2, versículo del 5 al 7, al 8, del 1 al 8. Y esta bendita palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque yo, gracias, soy salvo por medio de la fe. Y esto no va de vosotros, pues es un don de Dios. Dios bendiga y añada bendición a esta su santa palabra. Dios Padre Celestial, te doy gracias, mi Cristo amado, mi Dios, por darme la oportunidad, Padre Santo, de leer tus escrituras y poder leer, Padre, para entendimiento, Padre, y llevar una palabra de parte tuya, mi Dios. Padre, que seas tú siempre el que esté a mi lado, mi Dios amado.
Nunca te apartes de mí, Padre, porque yo te necesito cada día más y más y más. Que tú pongas carbón encendido en mis labios, Padre, para que esta palabra fluya a través de tu palabra y de tu promesa. Bendice a cada uno de los que se vayan a conectar, los que se están conectando, los que se conecten luego. Y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Sierva dedicada, fiel a este programa, Madeline Torres. Dios te bendiga grandemente. En muchas ocasiones, muchos de nosotros venimos del pecado. Quizás por la familia, que hayamos tenido familiares que hayan estado sumidos a lo que es el pecado. Como estaba comentando desde un principio, a muchas personas le han puesto nombres para hace años, me supongo, como Lupita por la Virgen de Guadalupe. Ellos están cargando un grado de idolatría, pero ellos no tienen culpa, porque independientemente la culpa es de los familiares en ponerle nombres idólatras a sus hijos. Pero esa persona, si viene a Cristo Jesús, si esa persona está en Cristo Jesús, queda liberado de toda situación. Queda liberado de lo que es idolatría. Queda excepto a cualquier acusación que cualquier persona pueda hacerle a esa persona. Porque cuando usted comete una situación y usted no sabe por qué y el por qué y el qué, usted no tiene culpa. Por eso es que hay muchas veces que tenemos que averiguar qué es lo que nosotros hacemos, especialmente el cristiano de hoy. Porque eso es lo que sucede hoy en día. Hoy se habla mucho de estas cosas. Y muchas personas lo que dicen, estamos en los años 2000. Miren, mi hermano, no importa si es el 2000, no importa si en el 1900, no importa si en el 1800, no importa el año que sea, Jesucristo es el mismo hoy, mañana y para siempre, porque Cristo no cambia. Nosotros los seres humanos somos los que cambiamos. Pero el mismo Dios es el mismo de ayer, hoy y será para siempre. En muchas ocasiones, Cristo Jesús nos da libres albedrío a cada uno de nosotros para que decidamos qué es lo que nosotros queremos para el Señor. Para el tiempo de Noé, hay veces que Dios nos da avisos para cuando van a suceder las cosas. Pero hay personas que no entienden, no descifran, no tienen el discernimiento para entender qué es lo que Dios quiere decir a las personas. No que Dios me dijo, porque Dios no le dice nada a nadie. Que yo hable como si estuviera hablando con usted. Dios no le dice nada a nadie. Él nos da revelaciones, sueños, visiones. Y por medio de un evangelista, un pastor, quizás un profeta. Porque de ahí es que deriva todas estas cosas, lo que es la idolatría, la falsedad del ser humano hoy en día. Es como se vive hoy en día este evangelio. Este es un evangelio que lo tenemos que vivir a como nos dice la palabra. Pues para Noé, a Noé lo tildaban de loco. Pero este hombre está loco. Porque para aquellos tiempos no llovía. Lo que caía era un rocío del cielo. Pero lluvia, y eso es lo que le decían que era loco. ¿Cómo que va a llover? Y tú haciendo un arca. Si para aquí nunca había llovido. Aquí nunca ha llovido. Dios te bendiga, evangelista Ángel Reyes. Pero Dios le había hablado a Noé.
Y así hay muchas personas hoy en día que Dios les trata de hablar y no quieren entender cuando Dios habla a su pueblo. ¿Qué sucedió? Llegó el diluvio. Él hizo lo que tenía que hacer, que Dios le dijo. Pero hay muchas personas hoy en día que Dios les dice por medio de la palabra. Porque ahora es que voy a hablar acerca de lo que es en la palabra. Hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios. A quien hay que creerle es a la palabra de Dios. También sí, pero esa es la fe. La fe es la certeza de lo que no se espera, pero sí es la convicción de las cosas que no se ven. Pero nosotros tenemos, sí, creo en Dios, pero también creo en su palabra. Hay muchas personas que no mencionan esa palabra, solamente que creen en Dios. Oiga, los inconversos, muchos creen en Dios. Muchas personas del mundo creen en Dios, pero no creen en su palabra. Entonces, de ahí depende el grado de madurez que pueda tener un pueblo de Cristo. Porque el punto principal de todo esto no es leer la palabra tampoco, es saberla entender. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Porque por medio de la palabra es que el Señor Jesucristo nos habla a cada uno de nosotros. Y miren cómo dice en el capítulo 2 de Efesios. Dice, aún estando nosotros muertos por el pecado. Aún nosotros siendo pecadores, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque Jesucristo vino para dar vida. Jesucristo vino para dar salvación. Jesucristo no vino para condenar a nadie. Ese es un precio que ya está pago. La salvación de cada uno de nosotros. Él lo pagó con su sangre preciosa que derramó en el madero para la salvación de cada uno de nosotros. Pero nos dio vida. Miren qué bonito esa palabra. Él nos dio vida. ¿Por qué Él nos dio vida? Porque Él nos ama. Él nos dio vida porque Él quiere que nosotros no perezcamos. Todos sabemos que ya pronto Cristo viene. Ya todos sabemos el proceder de lo que es el evangelio de la palabra de Dios. Y si nosotros entendemos, saldremos airados. Pero hay muchas personas que leen y no entienden la voz de Cristo Jesús cuando Cristo Jesús nos habla por medio de su palabra. Santo mi Dios. María Correa, Dios te bendiga. Joshua también, Dios te bendiga. Pero nosotros tenemos que entender la Biblia. Porque hay muchos que no la entienden. Hay muchos que la leen. Hay personas que van a predicar, leen un versículo y te hablan de otras cosas. Mire, si la palabra dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué nos dio vida? Porque Él nos ama. Porque Él le dijo a Noé que hiciera el arca para que nadie pereciera. Mas sin embargo lo tildaron de loco. Hoy en día hay muchos que nos tildan de loco a nosotros. Hay muchos hoy en día que no les gusta la palabra fuerte. Pero siempre se ha dicho, no yo. El yo vamos a dejarlo para un lado. Pero siempre se ha dicho que la medicina amarga es la que cura el mal de la humanidad. La palabra de Dios. Aquellos que la ven y que dura. Aquellos que la ven y que palabra fuerte. Esa es la que necesitamos hoy en día cada uno de nosotros para poder alcanzar la gloria de Dios.
Estamos viviendo en unos tiempos difíciles. No estamos viviendo en Disneylandia. No estamos viviendo en cuentos de hadas. Estamos viviendo la realidad de la vida. Cristo viene pronto por su pueblo. Por eso tenemos que estar preparados por medio de la palabra. Por eso es que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Atender el llamado que Dios nos da a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Ese es el Cristo que nosotros tenemos que predicar. Ese es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar. Es el que sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma la lluvia y las tempestades. Hay veces que nosotros nos vemos sumidos en problemas. Hay veces que nosotros nos vemos sumidos en dificultades. Pero muchos van a clamar al brujo de la esquina. Muchos van a clamar a la farmacia. La farmacia no te da salvación. Solamente en Cristo Jesús hay salvación. Y miren cómo dice: por gracia sois salvados. Cada uno de nosotros vamos a ser salvados por medio de la gracia de Dios. Y ya mismo voy a decir para que vean por qué no. Hay otras cosas que vamos a ser salvados. Ahora, Jesucristo, Él iba por todos lugares. Él no cobraba. Mas sin embargo, Él sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, calmaba tempestades. Uno de los que le siguieron, el apóstol Pedro vivía en el mar. Su oficio era la pesca, pero Dios lo hizo pescador de hombres. Eso es lo que Dios quiere hoy en día y está preparando, pescadores de hombres que lleven la palabra para que sean salvados por medio de la gracia divina de Dios. Hoy en día hay muchos que están viviendo bajo la ley y no los mando yo para ningún lado. Pero todo aquel que practique la ley no va a llegar a alcanzar el reino de los cielos, porque estamos viviendo por una gracia divina, una gracia que vino por medio de Jesucristo, porque Él pagó el precio del pecado de cada uno de nosotros al morir en la cruz. Y qué bonito y qué bueno tener a alguien que nos dé esa oportunidad de gracia. Ahora, la gracia con la misericordia son dos cosas diferentes. Porque la gracia, como dije ya, fue por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es misericordia? Misericordia es la paciencia que tiene Dios para con su pueblo. Ahora mismo, Él no ha venido, no ha sonado las trompetas, porque Él tiene misericordia de muchas personas, especialmente de las iglesias, que tienen que volver a arrepentirse delante del Señor. Muchas personas que todavía siguen con el ADN de Egipto. Tenemos que librarnos de ese ADN y de todas esas cosas para que podamos llegar a saber y conocer cuál es el propósito de Dios. Nosotros somos la sal del mundo, pero si esa sal pierde el sabor, no va a sazonar nada. Pues nosotros no podemos perder ese sabor de la sal para llegar a alcanzar la gloria de Dios. Sin importar señalamientos, sin importar acusaciones. Eso va a llegar al cristiano como quiera, pero no es tiempo de detenernos, no es tiempo de rendirnos, porque es que el enemigo está usando a los mismos de las iglesias por medio de personas que dicen y que ser cristianos. Entonces, ¿dónde está el de discernimiento? ¿Dónde está el leer la palabra? Óigame, hermanos,
estamos en los tiempos que el enemigo está engañando a los mismos creyentes. Pero el ser humano no se está dando de cuenta. Pero así está trabajando el enemigo. Ahora, por gracia somos salvados. El versículo 6, miren lo que dice. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios te bendiga, Elizabeth Merlin. Dios te guarde. Nosotros estuvimos muertos en pecado, por el pecado. Pero Cristo Jesús vino a salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para darnos vida, pero vida en abundancia. Vida en el alma y en el espíritu. Ahora, como mencioné anteriormente, hay muchas personas que dicen, yo creo en Dios. Pero nunca dicen, yo creo en su palabra, porque hay que creer en la palabra de Él. Sí, creemos en Dios porque dice la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que no se espera, pero es la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vemos a Dios ahí visual como te está viendo usted, me está viendo y yo lo veo a ustedes. Pero por la certeza y por una fe, reconocemos que hay un Dios, que hay un cielo, que hay un espíritu y que el Hijo dejó su sangre por cada uno de nosotros para librarnos del pecado. Pero hay muchos que dicen, yo creo en Dios, pero no dicen, creo en su palabra. En esa es que hay que creer realmente, porque sabemos que todos, hasta los mundanos, creen en Dios. ¿Cuántas personas en el mundo usted le pregunta en la calle, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, seguro que yo creo en Dios, aunque no saben quién es. O sea, por medio de la palabra. Pero no saben por qué hay que creer en Él. Porque es el Dios del universo, porque Él fue que nos creó, porque Él dejó a su Hijo unigénito para que derramara su sangre por el pecado de cada uno de nosotros. Quizás eso no lo saben. Pero dicen, sí, creo en Dios. Pero no creen en la palabra. Porque nunca la han leído. Nunca se han tomado una oportunidad de coger y escudriñar la palabra. Nunca se han tomado la oportunidad de leer y no leer. Porque no es cuestión de leer como el papagayo. Bla, 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 bla. Pero no entenderla. Porque la palabra de Dios es que hay que entenderla, hay que saberla entender para que podamos llevar ese mensaje como muchos de nosotros llevamos a las personas. Sin importar raza, sexo o lo que sea. Porque todos somos iguales para Dios. Y dice la palabra de Dios que el que busca, encuentra. Pero también ahí mismo dice, pídeme y se te dará. Si no tenemos conocimiento, si no tenemos el entendimiento, pidámoselo a Dios y Él no los dará. Pero Él nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Qué significa que nos hizo sentar en lugares celestiales? Que nos libró del pecado, nos libró de la maldad, para que seamos personas funcionales en el Evangelio de Cristo Jesús. Sin importar señalamientos, sin importar situaciones, pero no podemos dejar de llevar la palabra de Dios. Porque cuando Dios me dijo a mí, tú tienes que llevar mi palabra, pues tenemos que llevar su palabra. Sin importar necesidades ni nada. Porque Él es el que nos suple todas las necesidades. Hermano, el hombre no da nada a nadie.
Solamente Cristo Jesús da salvación. Perdón. Y en Cristo Jesús es que conseguimos ese don de lo que es la gracia. Una gracia que fue pagada ya. Ya eso está pagado. Usted va a venir y no tiene que pagar nada. Simplemente arrepentirse delante del Señor y seguir hacia adelante, pero buscando de su palabra y buscando de su amor y de Él. Perdonen porque todavía yo no estoy bien de la garganta. Pero Dios, yo sé que está conmigo. Antes yo no podía hablar bien. Pero miren la gracia de Dios, a pesar de que toso y me ahogo. Pero Dios está conmigo en todo tiempo. Yo lo siento y yo sé que es así. Por eso es que hay que creerle en Dios. Por eso es que tenemos que creer en su poder. Por eso es que tenemos que creer en su gracia divina que tiene para con toda la humanidad si nos arrepentimos de todo corazón. El versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros, y escuchen bien esta parte, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Dónde están los tesoros más hermosos que hay en la vida? ¿Cuándo usted ha pasado por un mar de cristal? Nunca. ¿Cuándo usted ha caminado por calles de oro? Jamás. ¿Cuándo usted va a tener una corona incorruptible? No una corona corruptible, no es un trofeo, no es un pergamino, no es una cosa que usted pone en la pared, es salvación con Cristo Jesús. Y todos esos tesoros los vamos a tener allá arriba en el cielo. Por eso las cosas de la vida, de la tierra, no nos podemos afanar a nada. Eso nos predicó nuestra hermana antier. Hay muchas personas que se afanan a crear riquezas. Pero ¿de qué nos vale la riqueza si no tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones? De nada nos va a aprovechar. De nada nos va a valer. Busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Viene el trabajo. Viene la solución para el hogar. Vienen todas esas cosas que solamente Cristo Jesús, si le pedimos, Él nos las dará. Ese es el Señor, el Cristo que hoy en día nosotros buscamos y predicamos. Ese es el Cristo que nosotros alabamos. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Nosotros no le predicamos a dioses de madera, a dioses de estatuas, a dioses de acera, a ninguna clase de Dios. Nosotros nos inclinamos delante de Cristo Jesús. Porque en Él es que está la vida, la riqueza y la pureza de la vida. No es como aquí en la tierra que van a las iglesias por los panes y los peces. No, ya eso fue para el tiempo de la ley. Ahora, mentira, eso fue para el tiempo pasado. Pero hoy nosotros tenemos que venir convincentes y convencidos de que Cristo Jesús es la solución de cada uno de nosotros. Pero si le buscamos, su gracia divina estará en cada uno de nosotros. Porque Cristo Jesús es la solución para estos días de hoy. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. ¿Por qué por medio de la fe?
Porque la fe y la misericordia van de la mano. Misericordia significa que Dios es misericordioso y por eso Él no nos da lo que nosotros cuando hacemos las cosas que no son voluntades de Dios. Él nos da a cada uno de nosotros. Porque tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y la misericordia va a la par con la fe. La certeza de lo que se espera, pero la convicción tampoco se ve. Pero tenemos que estar convencidos de que sí. Aunque no lo veamos, hay un Dios que nos cuida. Hay un Dios que nos protege. Hay un Dios que nos vela. Hay un Dios que estará para siempre en cada una de nuestras vidas. Hay veces que nosotros malgastamos nuestras vidas en otras cosas que no son agradables para Dios. Y aún con todo y con eso, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Cosa que no nos merecemos. Ni la gracia divina nosotros no las merecemos. Él nos las da por su gracia divina. Él la da por la gracia divina que tiene Él para con nosotros. Pero somos inmerecedores de esa gracia. Pero con todo y con eso, Él no las da. Porque por fe es que nosotros vivimos. Y por medio de la gracia divina de Dios. Porque por fe, por gracia, sois salvos. ¿Qué es lo que nos salva a nosotros? La gracia divina de Dios. Pero porque hemos creído, hemos leído, hemos entendido cuál es el propósito de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Santo es el Señor. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia, eso vino a ser un don de Dios, en dar a su Hijo unigénito, para que todo que aquel en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, miren cómo nos dice. En el capítulo 145 de los Salmos, versículos 8 y 9. Escuchen bien cómo dice. Clementemente y misericordioso es Jehová. ¿Qué es clemente? Cuando una persona pide clemencia, pero esa clemencia Dios nos las da a cada uno de nosotros. Él es clemente con cada una de nuestras vidas. Él es clemente con aquellos que se han apartado de su palabra. Él ha sido clemente con todas aquellas personas que le han dado las espaldas al Señor. Que a pesar de que han escuchado, han oído, pero no quieren aceptar a Dios. Y Él ha sido bien clemente con todas esas personas. Y misericordioso. Porque Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero es un Dios de ira también. Es un Dios de ira y clemencia. Ahora, qué bonito es tener algo que aunque no lo vemos, pero por fe sabemos que es así, porque lo hemos leído en la palabra. Por eso no es creer nada más que en Dios. Es creer en su palabra. Porque si nosotros creemos en su palabra, no tuviéramos pecado. Si nosotros estudiábamos y conocemos y sabemos cuál es el propósito de Dios, no estuviéramos pecando. Eli Rodríguez, Dios te bendiga. Pero muchos que dicen, yo creo en Dios. Pero no dicen, yo creo en la palabra. Pues entonces, si creen en Dios y no creen en la palabra, más nunca van a entender cuál es el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso no es nada más que leer la Biblia. Es escudriñarla,
sacarle el mejor provecho, el entendimiento de lo que nos dice palabra por palabra la palabra de Dios. Y siempre que nosotros lleguemos a ese punto, vamos a poder entender cuáles son los propósitos de Dios en cada una de nuestras vidas. Cristo viene pronto. Cristo no está jugando. Cristo no está escondiéndose de nadie. Simplemente lo que nos dice en el versículo 8 del capítulo 45 de los Salmos, Él es clemente y también misericordioso. Misericordioso dice que Él es a su tiempo, porque Él tiene misericordia para con cada uno de nosotros. Y la misericordia de Dios abarca las esferas más grandes del mundo. Cuando Noé, vuelvo y les reitero, que Noé le predicaba al pueblo, pero era un pueblo idólatra. Lo que decían, ese hombre está loco. Lo que caía era rocío para aquellos tiempos. ¿Cómo que va a llover? ¿Cómo es que va a caer un diluvio? No creyeron. Así hay muchos hoy en día en el Evangelio que aún leyendo la palabra, aún estando en el Evangelio, aún sabiendo que existe un Dios, pero no creen en la palabra, porque no tienen esa gracia de decirle: Dios mío, dame entendimiento, Dios mío, dame discernimiento. Santo mi Dios. Pero miren cómo dice: lento para la ira. ¿Qué quiere decir eso? Que por su misericordia Él no crea ira. Él se tarda esperando que nosotros hagamos la voluntad de Él. Porque si nosotros, y fuérase por Él, ¿cuántos de nosotros no estuviéramos ya en este mundo? Aunque sea por señalamientos injustos, aunque sea por la parte que sea, pero es que no hemos entendido su palabra. Pero Él nos da la oportunidad de que nosotros introduzcamos. Ustedes saben lo que es un buzo. Un buzo es una persona que se va al fondo del mar a averiguar todo lo que hay en el fondo del mar. Así es la palabra de Dios. Tenemos que ir profundo a bucear por cada palabra que haya de la palabra de Dios. Pero entendimiento. Y eso Dios nos lo da a cada uno de nosotros, siendo misericordioso con cada una de nuestras vidas. Y dice en el versículo 9, bueno es Jehová para con todos. Él es bueno, Él es grande, Él es maravilloso, pero como dice anteriormente, es un Dios de ira, pero también es un Dios de misericordia, porque Él no quisiera que nadie perezca. Y por eso su misericordia ha caído ahora mismo para estos tiempos, de que por eso es que no han sonado las trompetas. Porque Dios está esperando a muchas personas que se arrepientan, especialmente en el pueblo de Dios. Aquellos que tienen pecados ocultos, aquellos que son engañadores, aquellos que no hacen la voluntad de nuestro Señor. Porque lo más importante de todo esto es que ya Jesucristo pagó el precio. Usted no tiene que pagar nada. Usted simplemente arrepentirse y buscar de las cosas de arriba, pero buscándolo por la palabra. Muchos que dicen, Dios me dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Dios te habla por aquí. Si tú lo entiendes, si tú buscas, Él te va a hablar por medio de su palabra. Sueños, revelaciones y visiones.
Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Ese es el Cristo que nosotros tenemos que buscar hoy en día. Y dejarnos de unas cosas que suceden hoy en día en el pueblo de Dios. Estar unidos los unos a los otros. Esta lucha no es contra carne ni sangre. Hoy en día se están comiendo los mismos cristianos. Esta lucha es contra potestades, principados y huestes de las tinieblas. Pero no van a tener visión si no se meten a bucear, a buscar en la palabra. Eso es como cuando Naamán, cuando mandó el profeta a que le hablara a Naamán, que él le dijo, métete en esas aguas. Naamán era un hombre orgulloso. ¿Cuántos orgullosos no hay hoy en día en el pueblo de Dios? Que uno le habla de la palabra y ellos te malversan lo que dice la palabra. Y todo tiene un propósito. Porque Naamán lo que tenía era lepra. Y Naamán pensaba que el profeta le iba a hablar. Y el profeta lo que le dijo, métete en esa agua. ¡Ah! Porque era de cuello blanco y era de manga fina. Ahí yo no me meto. ¿Y qué pasó? Salió limpio. Porque cuando Dios te dice a ti, haz esto, tú tienes que hacerlo. Tienes que hacerle caso a la palabra. Por eso muchos dicen, yo creo en Dios, pero no creen en la palabra. Hay que creer en la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy en día la vida no se ha hecho fácil para muchas personas. ¿Y saben por qué? Estamos en el tiempo que el enemigo está haciendo como le hizo a Jesús. Después de 40 días de ayuno, lo fue a tentar. Y hay muchas personas que salen de un ayuno y por un bochinche caen en el pescadito del enemigo. Si usted estaba ayunando es porque usted estaba lleno del Espíritu Santo. Si usted estaba ayunando es porque usted entendía que no había nada que lo pudiera tentar. Jesucristo no fue tentado. Pues se supone que nosotros tampoco seamos tentados. Pero hay mucha gente que caen. Se dejan llevar por la carne. Por eso es que la carne está matando a la carne en las iglesias. Estamos peleando los unos a los otros. Guerras, señalamientos, infundamentos. Pero Dios todo lo sabe. Y es un Dios de gloria y de poder. Bueno es Jehová para con todos. Pero mire cómo dice al final. Y su misericordia sobre todas obras. Ahora, yo les voy a leer en el versículo 9. Cuando hablamos de obra, Jesucristo, en todos esos 3 años y medio, Él hizo muchas obras. Él sanaba enfermos, Él curaba a los cojos, Él le abría los ojos a los ciegos. Y todas esas cosas eran obras que hacía Jesús. Pero Él estaba dirigido por el Padre Celestial. Y miren cómo dice este versículo del capítulo, el libro de Efesios capítulo 2, versículo 9. No por obras para que nadie se glorifique. Ay, Dios mío. ¿Cuántos hoy en día? Yo hice esto. Yo hice esto otro. Nosotros no hacemos nada. Lo único que nosotros hacemos, ser unos transmisores de la tierra hacia el cielo. Quien hace las obras es el Señor. Ahora, se ha dicho que no vamos a ser salvados por las obras. Pero sí la Biblia nos dice que vamos a ser gratificados, no salvados.
Porque nadie será salvado por hacer una obra. Porque la Biblia bien clara nos dice amar al prójimo como a ti mismo. La Biblia dice ayudar a la viuda. La Biblia te dice dale la mano al caído. La Biblia te dice por ahí va una anciana cruzando una avenida, dale la mano. Esas son obras. Pero por ellas no vamos a ser salvados en el mundo. Por la gracia divina de Dios. Y miren cómo dice el 10, porque somos hechura suya. Y si nosotros somos hechos del divino, tenemos que hacer las cosas que hace el divino. Perdón. Todavía yo no me he curado bien de la garganta. Pero a mí no me para nada. Dios es el único. Y si me ha puesto a seguir hablando, voy a seguir hablando. Porque Él es el único que puede hacer las cosas. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí es que está la contestación de que por qué no vamos a ser salvados por las obras. Porque fue otro don que ha hecho y hizo nuestro Dios para con cada uno de nosotros, que seamos imitadores de Jesús. ¿Cuántos hoy en día hay imitadores de Jesús? ¿O cuántos hay hoy en día que quieren hacer la voluntad de ellos? Para agradar a Dios tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que ser imitadores de Dios. Vivir una vida como caminó nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo fue tentado. Él no cayó en la tentación. Jesucristo fue azotado, soportó el castigo. Y nosotros porque nos pisan un pie. Y no es en el pie limpio. Es en el zapato. Y ya estamos gritando y amonestándonos con nuestro hermano. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la comprensión? ¿Dónde está el buen gesto? El buen comportamiento de nosotros se va. ¡Ay, me piso el pie! Lo vuelvo a esta iglesia. Satanás no está jugando a ser diablo. Satanás está haciendo con muchos en el pueblo de Dios. Lo que pasa es que no se están dando de cuenta el por qué. Porque han creído en Dios, pero no creen en su palabra. Porque creen en Dios, pero no se han sumergido como un buzo en la palabra. Y hay que buscar de la palabra de Dios. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos que tenemos, es más, todas las mañanas, nosotros tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Hay muchas personas que en las iglesias hacen llamamiento. Yo pienso que lo mejor que hay en la vida es convertirnos todos los días a Dios. Para cuando llegue ese momento, Dios nos coja en la forma que Él quiere que nosotros estemos, llevando su palabra, buscando de su poder, escudriñando su palabra, y no nada más eso, entender el propósito de su palabra. Miren cómo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y miren cómo dice, las cuales Dios preparó de antemano. Hay muchas personas, santo mi Cristo, hay muchas personas que piensan que Dios ya no sabe, que Dios no sabe el presente. Miren, mis hermanos, somos nosotros. Y 5 o 3 días antes de nosotros tener un pensamiento, ya Dios lo sabe.
Y cuando hay una persona que tiene un pensamiento negativo, ya Dios lo sabe. Pero si no estamos preparados, ahí es que viene la sorpresa. Pero si estamos preparados, vamos a cantar ese corito que dice, allá viene la recompensa. No voy a llorar. Si tengo a Cristo en mi vida, entonces tengo paz y felicidad. El que está en Cristo tiene gozo. El que está en Cristo tiene paz. El que está en Cristo tiene felicidad. Porque Cristo es alegría. Porque Cristo es gloria. Porque Cristo es el Dios de poder y de sabiduría. Él todo lo sabe. Pues así que no piense de que adelantarse lo que usted vaya a hacer mañana. Vaya arrepintiéndose delante de Dios ahora mismo. Vaya arrepintiéndose delante de Dios ahora. Cuando termine el programa, váyase a su aposento y pídale perdón a Dios. Y usted dirá, pero ¿por qué yo voy a pedir perdón? ¿Y a qué le voy a pedir perdón? A lo que viene mañana. Porque no sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Por eso mismo, Él ha preparado desde antemano para que anduviéramos en ellas y hacer las buenas obras que Jesucristo hizo en ese ministerio de 3 años y medio. No seamos orgullosos como Nemán. Vamos a tirarnos, a sumergirnos. No importa que el agua sea apestosa. No importa que haya lo que haya en el agua. Porque cuando Dios te dice, hay que hacerle caso, hay que creerle, hay que obedecerle. Y ese es el problema de muchos hoy en día. No están obedeciendo la palabra de Dios. ¿El por qué? Porque leen como el papagayo, pero no la entienden. Hay que entender su palabra. Hay que entender el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Para que seamos mejores en Cristo Jesús. Por eso Él ha preparado de antemano nuestras vidas. Desde la creación. Y traer a su único unigénito. Que ya ha pagado el precio del pecado de cada uno de nosotros. Y por eso vivimos con la gracia de Dios. Esa gracia la creó Dios. Ya Él la había creado desde aquellos tiempos. Y santo, aleluya. Y cabará sábara. Y cabará. Oh, gloria a Jesús. Santo tú eres Dios. Ya Él había pagado eso desde mucho antes, porque Él nos conoce desde antes de la creación. Ese es el Cristo que nosotros tenemos que buscar. ¿Cuánto no hay hoy en día que tienen nombre de idólatra? Lupita, la Virgen Lupana, de allá de México. Errores que cometían los padres porque le ponían nombre de esos ídolos. Pero Dios los perdona. Porque Dios sabe que ellos no tenían la culpa. Quien la tuvo fueron los familiares que eran idólatras. ¿Cuántas personas en el Viejo Testamento Dios le decía, recoge tus cosas que te voy a llevar a un lugar seguro? Porque sus padres eran idólatras. Para el tiempo de Noé, por eso no hacían caso ni obedecieron al llamado de Noé. Porque eran idólatras. ¿Y cuántos idólatras todavía no hay en el pueblo de Dios? No nada más porque adoren imágenes, sino porque se adoran ellos mismos. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y primero, Dios. Segundo, Dios. Tercero, Dios. Cuarto, Dios. Y en toda la vida, Dios. Ahora mismo, un matrimonio sin Dios no es un matrimonio. Primero Dios sobre todas las cosas. Dios ha sido benévolo con el pueblo.
Pero Dios es grande en ira. Y por eso anduvimos en ellas. Porque no sabíamos ni nuestro proceder. No sabíamos quiénes éramos nosotros. Estábamos ciegos, tanto en visión como en el espíritu. Cristo viene pronto. Lo más seguro que tenemos que tener cada uno de nosotros es que Cristo ya viene por su pueblo. Hay muchas personas que me han dicho, yo pienso que si viene hoy, por eso le pido perdón a Dios todos los días, porque yo quisiera que ya esto se acabara. Pero que Dios es benévolo, misericordioso, un Dios de ira, pero es un Dios de amor. Este era el mensaje que yo les tenía para esta noche. Sinceramente, yo salí de la iglesia que ni podía hablar. ¿Dónde las dejé? Las dejé en el carro. Unas pastillitas de esas que uno chupa para que... Y un poquito ronco todavía y tosiendo. Y yo, Dios mío, tú tienes que darme la fuerza. Tú tienes que darme el valor para meterme en el agua, aunque esté sucia, aunque esté apestosa. Pero saldré por ti. Y saldré sano. No sano, pero sí Él compuso mi garganta para que yo llevara este mensaje en esta noche. Así que, hermanos, vamos a darnos a la tarea de buscar mucho más de las Escrituras. Sumergirnos en la palabra. En ella es que está el presente, el pasado y el futuro. Y si usted quiere saber bien claro acerca del futuro, métase en Apocalipsis. Ese es el futuro de la vida. ¿Por qué? Porque ese es el fin del mundo. No por aquellos que ponen caricatura, no por aquellos que ponen 20,000 cosas que si es el fin del mundo. Usted nadie sabe cuándo viene la venida de Cristo, ni cómo vendrá. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar por cada uno de los hermanos que estuvieron presentes. Que el Señor se apiade de cada una de nuestras vidas, que tenga misericordia y que sea benévolo para con cada uno de nosotros. Él en su palabra nos enseña que si nosotros somos obedientes y confiamos en Él, pronto vendrá por su pueblo. Amado Padre Celestial, te doy gracias, mi Dios amado, porque me has permitido, Padre, traer este mensaje de parte tuya, mi Dios. Sin importar las dificultades, Padre Celestial, dice tu palabra, clama a mí y yo te responderé. En ese momento que yo te clamé, mi Dios, tú me respondiste. Eso espera cada uno de los hermanos que estuvieron aquí presentes, Padre. Que tu palabra que ha sido llevada, Padre Celestial, cabe honda en cada uno de nuestros corazones, Padre Santo. Y que entendamos, Padre, que no es con nuestras propias fuerzas, sino es con la gracia y tu voluntad, Padre, y con tu misericordia, que vamos a ver algún día esa paz que tanto nosotros estamos buscando. Bendice a cada uno de los que estuvieron presentes, bendice a algunos si ha estado enfermo, Padre. Si hay alguno que estuvo presente y no ha conocido al Señor, levante su mano y diga, me arrepiento, mi Dios, vengo delante de ti con un corazón contrito hacia ti. Padre, echa al lago, al mar, todas mis culpas, mis faltas, mis pecados, Padre Santo, porque yo te quiero servir. Yo quiero ser una nueva criatura en ti, mi Dios. Sácame de toda mi maldad.
Traigo aquí mi vida para que seas tú quien maneje mi vida, Padre. Padre, te lo pedimos, mi Dios amado. También, Padre, si alguno ha estado enfermo, una necesidad, alguna dolencia, Padre, que sea usted trabajando en la vida de cada uno de nosotros, mi Dios. Te lo pedimos, Cristo amado, te lo pido, mi Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, mi Dios. Amén, amén y amén. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde. Natividad Sánchez, Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos allá en tu país. Saludo a la hermana Donay, que estoy por hablar con ella. Y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bendecida noche para todos.